La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 29 de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Desde Málaga, Patricia Simón. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes. Aquí a mi lado Rafa Panadero. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Estamos en la redacción en esos días que son un poco como la vuelta al cole. Ya están volviendo los compañeros que se han ido de vacaciones, los equipos están pensando en las novedades de la temporada que viene, ideas nuevas, ¿no? Esa ilusión de comienzo de curso. Todos están de buen humor, con sus morenos y sus sonrisas brillantes. Es un momento bonito, como el día de Navidad, ¿no? En el que todo el mundo suele estar contento. O como en una boda donde generalmente pues, la gente está feliz y celebrando. Son momentos burbuja porque el día después siempre llega la rutina, termina imponiéndose a lo extraordinario. Por eso cada momento bonito que se sale de lo ordinario lo disfrutamos tanto. Pero imaginad que lo ordinario es vivir en una guerra y que lo extraordinario es estar contento, en este caso celebrar una boda, o más bien ver a tus seres queridos felices y festejando durante un instante, aunque sea en mitad de un dolor cotidiano. Imaginen y escuchen, porque vamos a saludar a alguien que está justo en ese momento, en esa situación, en una boda en Beit Saur, en Cisjordania. Lora Abuaitia, buenas tardes. Buenas tardes. Lora, ¿qué ves desde tu ventana? Pues básicamente ahora mismo veo a mi cole, donde pasaba mi infancia, aquí en Beit Saur, en una aldea en Belén, pero justo detrás hay los montes de Jerusalén, y un asentamiento de las más grandes de Cisjordania, básicamente. Es lo que se ve desde mi ventana ahora mismo. ¿Estás de boda? ¿Cómo está siendo el día? ¿Quién se casa? Sí, se casa mi prima. ¿Y qué tal está siendo el día? Pues mucho lío, con mucho estrés y tristeza también, porque claro, después de más que 10 meses de genocidio, lo habitual y las bodas no son como lo de siempre. Normalmente lo que celebramos una semana entera. Normalmente se abre la casa del novio durante una semana y se baila toda la semana. Hoy en día solamente se hace una celebración el día de la boda y más pequeña, con menos celebraciones que lo habitual, digamos, por el tema del genocidio. Lora, tú vives habitualmente en Granada, ¿has ido para estar con tu familia en estos momentos? Y Cisjordania, tenemos el foco puesto en Gaza, pero Cisjordania está viviendo la peor ofensiva desde hace 2 décadas. De hecho, desde que comenzó el genocidio en Gaza se contabiliza que aproximadamente unas 650 personas han sido asesinadas por el ejército israelí. ¿Qué te cuentan tus vecinos? ¿Qué ambiente te has encontrado? ¿Y qué piensan que va a pasar a partir de estos 2 días en los que se ha recrudecido muchísimo la violencia?
A ver, en Cisjordania, te digo la verdad que estamos en lo habitual, digamos. Las invasiones, todo lo que está pasando hoy en día lleva pasando años y años, y durante el genocidio en Gaza también, pero lo único es que lo ha anunciado oficialmente el ejército israelí ahora, y lo están haciendo como más fuerte, más en el norte de Cisjordania. Pero bueno, la vida en Cisjordania así es, básicamente. Es lo que vivimos desde más que 20 años, desde la segunda intifada. Y bueno, la gente sí que lo nota, que las cosas van poco a poco peor, ¿no? Porque se ve que Israel no va a rendir, no va a parar. Y visto el recrudecimiento en Cisjordania, en lo que ellos llaman la orilla occidental, ¿te planteaste, Laura, en algún momento anular el viaje? ¿El qué? Perdón. ¿Te planteaste no viajar? O sea, decir, la situación está muy mal, quizá no es el momento más adecuado para viajar, o has ido con todas las consecuencias? Sí, bueno, yo llevo aquí 2 semanas y la verdad es que normalmente visito a mi familia más. O sea, yo estoy doctorando en Granada, que normalmente voy 2 veces al año. Este año, como la situación en Gaza y en todo el país ha sido grave, pues no he podido venir antes. Y al final dije, bueno, parece que esto va por largo, entonces vuelvo y ya está. Laura, y al hilo de esto, no sé si tu prima se ha llegado a plantear aplazar la boda, no sé si merece la pena ahora mismo en Palestina, en Cisjordania, hacer planes a medio o corto plazo o confiar en que la situación pueda mejorar en ese periodo. Claro, siempre se piensa en anular las bodas o las fiestas o lo que sea, pero al mismo tiempo somos un pueblo alegre, a pesar de todo. Esto es una parte de nuestra vida. O sea, la ocupación lleva aquí 76 años y es lo que vivimos desde aquel entonces. Entonces, la vida nunca va a parar por invasiones o por más ocupación, porque merecemos vivir y seguir la vida. Y en algún momento hemos pensado en anular las bodas, pero dijimos, bueno, ¿hasta cuándo? Porque no sabemos hasta cuándo se queda la guerra, ¿no? Claro. Y sobre todo, Laura, que imagino que esos momentos que decía yo al principio de felicidad, esos instantes también son necesarios, pues por salud mental, ¿no? Por ser capaz de seguir adelante. Sí, y también una parte de nuestras vidas como palestinos siempre es seguir viviendo y seguir casando y tener más hijos, porque es una parte de nuestra resistencia y existencia bajo la ocupación israelí, básicamente. Laura, imagino que es lo de menos, pero ¿qué te dicen allí? ¿Se conoce, se sabe los movimientos de solidaridad que, por ejemplo, en Granada tan fuerte y en España, y también los toques de atención que se han dado desde el gobierno de España? ¿Llega esa solidaridad? Sí, claro que sí. Desde que llegué la gente me pregunta, porque siempre ven lo que publico yo en redes sociales y demás, y ven las noticias, porque también las noticias en árabe publican muchas cosas sobre la solidaridad internacional, y especialmente en España, porque claro, es un país, se considera amigo, y un pueblo amigo de los palestinos. ¿Has dicho que llega y muy bien, la verdad, y la gente está fascinada. Has dicho que veías por la ventana un asentamiento grande, un macro asentamiento. Supongo que Israel ha crecido, este asentamiento va creciendo conforme tú vas viajando a Palestina. Sí, bastante. Yo me acuerdo cuando empezaron a construir este asentamiento en específico, hace 20 años. Bueno, yo era de niña, pero sí que me acuerdo muy bien que este asentamiento, este monte, era como lleno de árboles, muy verde, muy bonito. Y incluso hay una parte más cerca de mi pueblo donde íbamos de picnic y demás, pero ahora no se puede. Ahora ya está cerrado, hay carreteras especiales donde solamente los colonos pueden utilizarlos y el monte casi está lleno de edificios ya. O sea, el asentamiento ha crecido bastante últimamente. Laura, entre los invitados a la boda, igual suena muy optimista la pregunta, no sé si habrá algún invitado israelí o si crees que lo hubiera podido haber antes del 7 de octubre. No, que va, nunca. Ni antes ni ahora. O sea, nosotros no vemos ninguna posibilidad de paz con un pueblo y un gobierno que está matando a nuestros niños desde hace más que 70 años, la verdad. Entonces, ¿cuál es la solución, Laura, a la convivencia o a la coexistencia en esa zona del Mediterráneo?
Pues la convivencia nosotros la aceptamos, pero parece que ellos no lo van a aceptar nunca. Lora, estás diciendo que estabas haciendo tu doctorado en Granada. ¿Qué estudias? Estudios de mujeres y género en la Facultad de Ciencias Políticas. Y cuando termines el doctorado, ¿qué plan tienes? La verdad es que aún no tengo plan. Me queda un año. Estoy muy a gusto en Granada, pero también echo de menos en mi casa. Entonces, donde haya más oportunidades, pues se mueve uno. ¿Y los novios creen que tendrán oportunidades allí o sabes si quieren salir de allí? Pues se quedan, básicamente, porque viven aquí y tienen toda la vida por aquí. ¿Cuál es el plan para esta tarde? ¿Cuál es la celebración? Pues la ceremonia en la iglesia en esta ocasión, porque yo soy de una familia cristiana, y luego una pequeña fiesta así para la familia más cercana, digamos. ¿Y comida? Normalmente las bodas aquí en Palestina consisten de 500 hasta 700 personas, básicamente. Porque como somos un pueblo de familias y muchas relaciones sociales y nos conocemos bastante, pues en los pueblos, especialmente, como yo vivo en un pueblo pequeño así, como todos nos conocemos, casi se invita a todo el mundo. Sí. ¿Y en esta ocasión? Pero con las circunstancias ahora, pues la gente está intentando como hacerlo más pequeñito, con menos ruido, porque claro, Gaza está a 80 kilómetros desde mi pueblo. Claro. Y el dolor que vivimos también y la preocupación por los amigos, las familias que conocemos allí y demás, es grande, básicamente. Y no podemos seguir así. Lora, dale la enhorabuena a los novios de nuestra parte, por favor, y nada, disfrutar dentro de lo posible. Muchas gracias. Un abrazo, que vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias. Yes, we all left. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars. And we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up. We all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the law, some run their lives into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good. Qué difícil hablar de normalización, de celebración en un momento como el que deben estar pasando los palestinos, ¿verdad, Patricia? Qué difícil y qué necesario. Yo creo que Lora ha explicado muy bien que al final el buscar estos espacios de encuentro y de alegría es una forma de resistencia, porque el pueblo palestino sabe bien que existir ha sido su gran logro durante estos 70 y pico años de ocupación. Así que qué bonito también que lo hayamos podido contar, porque es otra forma de contar todo el sufrimiento por el que están pasando, ¿no? Y ese detalle que me ha parecido también de tantísimo respeto, de vamos a celebrarlo, pero sin hacer mucho ruido, ¿no? Porque están a 80 kilómetros en Gaza y ahí se está cometiendo un genocidio. Pues sí, como decía ella, es que al final la vida sigue y llevan décadas ocupando nuestro territorio y la vida sigue. Y que lo que decía ella de Belén, ¿no? Que estas Navidades no pudieron celebrar precisamente las Navidades, cuando es un sitio de peregrinación. Ha sido la primera vez que se han cancelado las Navidades y que es un sitio que quienes lo hemos visitado hemos visto cómo esos colonos arrasan continuamente con las plantaciones de olivo y quitan el sustento a esas familias, que era la forma que tenían de sobrevivir, tener que verlo desde la ventana, quien te han quitado todo, hasta esos olivares que son el símbolo, ¿no? de Palestina, pues es todo el tiempo reviviendo el drama. Vamos a cambiar de tema, porque como decía Lora, pues eso, la vida al final sigue. España es uno de los países de la Unión Europea donde más mujeres
dan a luz a partir de los 40 años. De hecho, ya hay más madres que tienen 40 años que 27. Y esto es consecuencia de cambios sociales y económicos muy claros y también de cambios relacionales. Para hablar de esto ha venido, como no, nuestra especialista en maternidad y crianza, Diana Oliver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos este melón, Diana? Bueno, por situarnos, a ver, menudo melón. ¿Cuáles son los factores principales que están impulsando este retraso en la maternidad y en la paternidad de la sociedad actual? Bueno, pues en realidad es todo un problema estructural, ¿no? Que va mucho más allá. Cuando hablamos de cifras, ¿no? Nos quedamos siempre con nacen menos niños, cada vez hay maternidades más tardías, pero ¿qué está pasando? Pues hay un montón de factores que están detrás, hay una cuestión económica muy, muy potente, ¿no? Está la precariedad que atraviesa todo absolutamente, desde nuestros empleos, nuestras viviendas, hasta cómo nos relacionamos. Y luego hay una cuestión también, bueno, pues de cambio social, ¿no? De cambio de deseo, de cambio de prioridades y de, bueno, de otros deseos, ¿no? Que se van cumpliendo a lo largo de la vida. Es que pensando en esto de la situación socioeconómica, yo me preguntaba, ¿realmente somos libres como para decidir en una etapa temprana o con 40 años si queremos ser madres o no? Pues yo creo que este es el gran engaño de nuestro siglo, ¿no? Y que nuestra generación debe, bueno, ponerlo en evidencia, ¿no? Y analizarlo. Yo creo que vivimos en un trampantojo. Parece que en un país como España, ¿no? En pleno siglo XXI somos más libres que nunca para decidir si somos madres o no, si somos padres o no, pero luego es que la realidad es mucho más compleja, ¿no? No se trata ya solo de querer ser madres, sino poder serlo, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues eso, hay un montón de circunstancias que moldean ese deseo inicial de querer ser madres o no y que nos impide llegar a serlo, ¿no? ¿Cómo vas a tener un hijo si muchas veces no te puedes sostener a ti misma, ¿no? Pues a partir de ahí ya se explican muchísimas cosas. Y en ese escenario, Diana, las instituciones, las políticas sociales, las políticas públicas están respondiendo a ese nuevo escenario, están creando las condiciones para que, bueno, para que pueda haber algún cambio. No, yo creo que no, porque continuamente se pone el foco en los mismos puntos, ¿no? La conciliación. Pero realmente la conciliación es un asunto que afecta a una determinada grupo de la sociedad, pero hay gente que no se puede ni plantear la conciliación, gente que no tiene contratos laborales, gente que tiene empleos muy precarios o gente que está pensando en sobrevivir mes a mes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, que no se está poniendo el foco ahí en ayudar en solventar todo esto y desde ahí trazar de verdad políticas sociales y económicas que ayuden de verdad a las familias, ¿no? Que yo creo que se van poniendo parches continuamente. Y respecto del argumento económico, pero en una España más pobre que lo era, años 60-70, tenía más hijos, no sé cómo se concilia eso con el argumento económico, pero sobre todo hay una cosa, Diana, que te quería preguntar así tan directamente. ¿Es negativo que se espere más? Es decir, alguien dice, por ejemplo, que las madres, o evidentemente la madre por la cuestión biológica de 40 años es peor, y también es negativo que nazcan menos niños, es decir, ¿esto se tiene que valorar como positivo o negativo? Llegar a la maternidad más allá de los 40 años, ¿te refieres? Sí, y también al hecho pues tan simple como decir pues que nazcan menos niños, es decir, hay 9.000 millones de personas sobre el planeta, no es un argumento numérico pues también de peso. Claro, la cuestión es si en ese retraso de la maternidad y en ese llegar a los 40, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? Yo creo que de esto, en este tema, la industria de la reproducción asistida ha sabido coger este melón y coger este problema, ¿no? Que hay gente que quiere tener hijos, gente que retrasa tener hijos porque en el primer momento no puede tenerlos, en un momento en el que podría pues tener más fertilidad, y llega un momento en el que se ha convertido en un negocio millonario, que yo creo que también hay que poner el foco en esto, ¿no? En qué está pasando, porque se está retrasando la maternidad y qué está haciendo la industria, ¿no? Yo no sé si es peor o mejor, lo que sí que creo es que es una realidad, o sea, esto es innegable, pero vamos a rebotarle la pregunta a la socióloga Sara Lafuente, autora del libro Mercados Reproductivos, Crisis, Deseo y Desigualdad. Sara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué impacto está teniendo este retraso en términos de salud materna, física y emocionalmente también, pero bueno, también a nivel social, ¿no? ¿Qué significa o qué implica que las madres seamos cada vez más mayores?
Sí, claro, yo sí que creo que es como importante hacerse estas dos preguntas, ¿no? La de si hay algún problema por tener criaturas más tarde y si el problema es realmente que haya más o menos niños y niñas, pero sí que es cierto que por un lado tiene cosas muy positivas poder tener criaturas más tarde y poder tener criaturas de forma más libre que en esa España pobre de la que se nombraba antes, ¿no? Y que por supuesto pues la contracepción y la reproducción asistida tienen un papel muy importante ahí, pero sí que es importante también tener en cuenta que el cuerpo humano tiene límites, que hay algunos problemas vinculados a quedarse embarazada más tarde, que cuanto más tarde intentamos quedarnos embarazadas, más problemas podemos tener para conseguirlo, y eso lo que está haciendo es derivar muchas personas a la reproducción asistida, que fisiológicamente no es que tengan un problema, sino que es un problema vinculado a ser más mayor. Y entonces si empezamos a intentar tener criaturas más tarde, es más fácil que tardemos en conseguirlo, es más fácil que terminemos en tratamientos de reproducción asistida, y la reproducción asistida no es inocua al cuerpo, ¿no? Y además de que la reproducción asistida es bastante dura con los cuerpos, tiene unas tasas de éxito muy bajas, siempre hay que acumular muchos intentos hasta conseguirlo, también es mucho más difícil el parto para mujeres más mayores, y también hay muchas más probabilidades de problemas genéticos en las propias criaturas cuando los tenemos más tarde, ¿no? Aparte de que luego pues también criar bebés siendo más mayor tiene sus dificultades, ¿no? Sara, hemos visto en los últimos 2 años que se han publicado varias investigaciones muy interesantes de cómo en Estados Unidos y en Europa las mujeres también han ido retrasando la maternidad por los avances que nos ha traído el feminismo, y porque eso ha hecho que seamos más selectivas, ¿no? Y busquemos a la pareja idónea para tenerlo, y muchas veces pues al final no aparece y lo terminamos teniendo solas. Parte de esa transición a una maternidad que no tenga que ser retrasada en búsqueda, ¿no?, del compañero o compañera ideal, ¿no sería también pensar otras formas de crianza, ¿no? Es decir, que sea algo más colectivo, y que eso también atajaría los problemas a lo mejor de conciliación, y no tener que estar esperando solamente a esa persona perfecta, ¿no?, con quien tenerlos. Sí, es que de hecho el no tener una pareja es uno de los motivos que cuando se hace la encuesta de fecundidad sale, ¿no? El no tener una pareja adecuada para tener hijos. Antes de los 40 el tema económico y laboral es como el motivo más esgrimido por las mujeres para no tener hijos, pero a partir de ahí es no haber encontrado pues una pareja con la que tener hijos, ¿no? Y eso a mí me parece también, en realidad es como un avance, ¿no? El que tú puedas decir, pues ha llegado un momento determinado en el que quiero ser madre y tengo esa posibilidad de serlo, ¿no? Es el doble filo, ¿no? Totalmente. Pero yo quería saber si en esta estadística de la que hablas, que por supuesto me parece muy interesante, hay un contingente de las mujeres que no desean tener hijos objetivamente, porque siempre que hay un debate de esto parece que están como ocultas, como que no existen, y entonces entramos en los ataques a Kamala Harris, ¿no? No tiene hijos, ¿no? No puede ser presidenta de Estados Unidos porque no tiene hijos. Y luego hay una cosa con Sara que yo veo muy importante, entonces hay que prohibir la reproducción asistida. Yo hace 40 años entrevisté en Mallorca a la primera niña, era una niña de Mallorca, nacida que entonces decíamos simplemente in vitro. Y si tu propuesta es que esto es tan duro para el cuerpo, ¿habría que limitarla? ¿Hay que incluso llegar a prohibirla? No, claro que no. La reproducción asistida es una técnica biomédica que sirve para ayudar a quedarse embarazada a gente que quiere quedarse embarazada, y es súper útil, ayuda a un montón de personas. La cuestión no es esa, la cuestión es para qué estamos utilizándolo, qué papel tiene y qué papel está jugando el mercado para construirla de una forma muy determinada. En ese sentido, lo que decía Patricia de los avances del feminismo es clave, y ha cambiado mucho la forma en la que las mujeres se aproximan al tema. Lo que pasa es que quizás no ha cambiado tanto la forma en la que las instituciones, el sector privado y los hombres se acercan al tema, entonces hay un desajuste. Mother, you have me, but I never had you.
wanted you, who didn't want me. So I just wanna tell you goodbye. Faltan 23 minutos para las 5 de la tarde, para las 4 en Canarias. Seguimos aquí en La Ventana tomando café con Matías Vallés, con Patricia Simón, Rafa y yo, y nos están acompañando Diana Oliver y la socióloga Sara Lafuente, con quien estamos hablando sobre maternidades y paternidades tardías. Y yo te quería preguntar, Sara, retomando. A mí pregúntame si quieres, pero ella va a responder mejor. Retomando una de las preguntas que se nos han quedado antes de la publicidad, de si es un problema que nazcan menos niños, que decía Matías, o el problema está en que las políticas sociales no avanzan al ritmo que avanza la realidad en la que vivimos, porque ahora puedes tener un hijo y te pueden dar 100 euros todos los meses, pero con 100 euros, por ejemplo, no te pagas un alquiler o no te compras una casa. Eso es. Claro, totalmente. O sea, el problema para mí no es un problema de natalidad, no es un problema de que nazcan menos niños o es un problema de qué condiciones de vida tenemos que no podemos tener los hijos que deseamos tener, ¿no? Y esto se repite en las encuestas, que las mujeres y los hombres, pero sobre todo las mujeres, afirman que querrían tener más hijos de los que tienen y antes de lo que lo tienen. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos teniendo un hueco muy grande entre lo que se desea y lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, no es una cuestión de pensar cuáles son las políticas pronatalistas que tiene que tomar el gobierno. No. Aquí nadie tiene que animar a nadie a tener criaturas. La cuestión es qué condiciones de vida podemos tener para que esas vidas se tomen, para que esas decisiones reproductivas se tomen de por sí. Entonces, las políticas que hay que tomar son políticas de vivienda, políticas laborales, políticas que mejoren la vida de la gente, ¿no? Sara, decías justo antes de la interrupción, mencionabas que los hombres no hemos cambiado, no hemos sabido adaptarnos a los cambios que suponen la reproducción asistida al mismo nivel que las mujeres. ¿Cómo es esto? Sí, en este sentido me refería más que los cambios de la reproducción asistida a los cambios que supone la forma de maternidad, la forma de paternidad. Ahora mismo hay muchas más mujeres que esperan de sus parejas una implicación mayor, ¿no? Y también las leyes se están empezando a dirigir en ese sentido, aunque tímidamente. Y es verdad que el cambio que ha habido, lo que decía Patricia, ¿no? De los avances del feminismo que han cambiado la subjetividad y las expectativas de muchísimas mujeres, no se ha visto acompañado de un cambio equivalente en los hombres, en que los hombres se comprometan en las relaciones de forma que se puedan abordar las preguntas reproductivas a tiempo, ni en, una vez que hay criaturas, en implicarse de la misma manera que las mujeres en el cuidado de las criaturas. Evidentemente hay un cambio de las generaciones anteriores a estas generaciones, pero no es un cambio para nada equiparable. Sí. Decía antes Matías, eso, ¿no? Que las mujeres que no quieren ser madres, que sí aparecen contabilizadas. Como detalle, yo diré que nunca he querido ser madre, siempre he tenido claro que no quiero serlo, y sin embargo sí que leo mucho sobre maternidades porque me parece un termómetro muy fino para ver el tema de los avances en derechos y libertades de las mujeres, también de los hombres, por esto mismo que decía Sara, pero también cómo funciona el mercado con nuestros cuerpos, ¿no? Y en este sentido, precisamente porque tu libro habla sobre eso, me parece muy interesante recordar cómo en Silicon Valley las empresas ofrecían a sus trabajadores retrasar la maternidad a cambio de congelar los óvulos, ¿no? De manera gratuita. O estamos viendo todo ese mercado que, por ejemplo, en Mallorca se ha extendido mucho, de clínicas de fertilidad, de fecundación in vitro con ovodonaciones para familias extranjeras, alemanas y demás, porque es mucho más barato aquí, porque la gente que presta sus cuerpos para conseguir esos óvulos, pues lo hacen de manera mucho más barata, ¿no? Muchas son estudiantes universitarias y mujeres de colectivos muy discriminados. Entonces, Sara, mi pregunta es, ¿qué hacemos no ya para abordar porque somos madres más tarde, sino cómo se regula todo este mercado para que al final no termine perjudicando siempre de nuevo a las mujeres más pobres, ¿no? Sí, yo creo que ese es el problema, ¿no? No es una cuestión para nada de prohibir la reproducción asistida, pero sí pensar un poco en la regulación.
pensar no solo las mujeres, lo que estabas apuntando es súper interesante, ¿no? Cómo ha crecido toda esa industria y el papel que tiene en algunos lugares de la costa, pero no solo cómo se está permitiendo la reproducción más tardía y no solo que venga la gente, ¿no? Este denominado turismo reproductivo, porque es más barato en España, sino porque se puede. En Alemania la ovodonación está prohibida por ley. En otros lugares está mucho más restringida. En España es donde más donantes y más ciclos de ovodonación se hacen de toda Europa, en parte porque viene gente de fuera y en parte también porque se utiliza mucha ovodonación a nivel nacional. Se utiliza mucha ovodonación en gran parte porque las mujeres accedemos cada vez más tarde a la reproducción. El mayor motivo por el que se utilizan óvulos de donantes que son retribuidas en torno a 1.000 euros, es porque tenemos más de 40 años cuando accedemos a esas ovodonaciones. Es que el turismo reproductivo es una variante del turismo sanitario que cuando se vea quién lo paga puede haber alguna sorpresa. Yo celebro, Sara, que no se haya todavía puesto sobre la mesa el cansino argumento de pagarán nuestras pensiones, ¿no? Que se dice siempre en la hora de maternidad. Pero te quería hacer una pregunta. Has dicho, y me parece muy interesante, además muy ilustrativo, que la mayoría de mujeres tendrían los hijos antes, si pudieran, si estuvieran en condiciones, y hay unas dificultades para que lo tengan. Pero entre las mujeres más jóvenes y contestatarias, ¿se está extendiendo esto que estoy hablando de movimientos radicales como Extinction Rebellion, la negativa a traer hijos, como, según ellas, a un mundo que ven condenado, incluso que atacan a quienes lo hacen, o es todavía una figura, digamos, marginal y que no tiene demasiado peso? Yo creo que existe ese posicionamiento político que es perfectamente legítimo y que está muy bien que cada cual pueda tomar sus decisiones en relación a tener criaturas. La cuestión es que no se haga por cuestiones económicas o sociales de imposibilidad frente a tus proyectos vitales. Hay diferentes motivos por los cuales mujeres se están organizando políticamente para negarse a tener criaturas. Uno está vinculado a la lucha climática y hay otros que están teniendo particular fuerza en algunos lugares de Asia que tienen que ver precisamente con una protesta contra el patriarcado. No, iba a decir que en contraposición a eso también hay también un movimiento de mujeres que hacen de la maternidad también una forma de activismo, ¿no? De esa petición por derechos, por conseguir los derechos que necesitan, ¿no? Y que reclaman para una maternidad realmente digna, ¿no? También está ahí, ¿no? Está en ese escenario. Y luego también hay una cuestión que apuntaba Patricia, que a mí me parece muy interesante, que es el tema de nuestros cuerpos, ¿no? De cómo la industria reproductiva se apropia de nuestros cuerpos y qué papel tenemos nosotras ahí, ¿no? Cómo enfocar toda esta cuestión, este melón, sin que caiga el peso y la culpa siempre sobre nosotras, ¿no? Que siempre estamos ahí, pues madres añosas, retraso de la maternidad, mujeres de madres más de 40, ¿no? ¿Cómo hacerlo para que no estemos ahí siempre en el punto de mira, ¿no? Sí, totalmente, y por los dos lados, ¿no? Porque por un lado está como las mujeres más mayores que estamos teniendo criaturas más mayores y por otro lado está quiénes son, por ejemplo, las mujeres que están donando, ¿no? Que son mujeres jóvenes, normalmente en posiciones más precarias, que se están acercando, o sea, están interpretando lo que son sus cuerpos, lo que es la reproducción, desde una óptica, desde muy temprano, desde una óptica en la que bueno, pues el cuerpo es una forma de ganar dinero, ¿no? Y pueden donar sus óvulos a cambio de estas cantidades y eso lo que está haciendo es modificar la forma en la que nos relacionamos con lo reproductivo en clave de clase y ampliar muchísimo la estratificación reproductiva a través de lo biológico, ¿no? También. Ya por acabar, Sara, y como consecuencia de este retraso en la maternidad y en la paternidad, ¿cómo ha cambiado, si es que ha cambiado, si crees que ha cambiado también la forma en la que nos relacionamos con nuestras hijas y con nuestros hijos? O sea, yo sí que creo que ha cambiado mucho relacionado, pues, o sea, que con toda la mercantilización en la que se ve envuelta la reproducción asistida, la mercantilización en la que se ve envuelta toda la forma que tenemos de criar, ha cambiado mucho. El hecho de tener menos criaturas y tenerlas más tarde cambia mucho la forma en la que nos relacionamos con los bebés, independientemente de que vengan o no por reproducción asistida, y que tendemos a buscar respuestas como que cada vez nos responden más a este modelo nuclear de
familia nuclear y la reproducción asistida es un modelo que alimenta mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay alternativas posibles y que podemos pensar desde otros lados la crianza, que nos ayuden a hacerla pues menos solas sobre todo y quizás más temprano, pero sobre todo menos solas, más acompañadas y en modelos más libres, ¿no? Pues Sara Lafuente, socióloga, autora de Mercados Reproductivos, Crisis, Deseo y Desigualdad. Muchísimas gracias por venir a La Ventana. Muchas gracias a vosotras. Y a ti, Diana, gracias por un verano en el que hacernos pensar y reflexionar sobre esto, maternidad y crianza. A vosotras. Un abrazo fuerte. Well, when you're sitting there in your silk upholstered chair, talking to somebody, in fact, you know. Well, I hope you want to see me in my reggae coming, but you know what could never be alone. Vamos a pasar de un tema a otro. ¿Cuántas veces hemos pasado al lado de un cementerio y lo hemos mirado de reojo? ¿Cuántas películas de miedo hemos visto que tienen como escenario los cementerios? Con el objetivo de normalizarlo e integrarlo en nuestras vidas cotidianas, el cementerio de Bilbao se va a convertir en un escenario de cine durante el fin de semana del 20 al 22 de septiembre con la celebración del primer concurso de cortometrajes ambientados allí. Álvaro Pérez es su concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao. Álvaro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué el cementerio como escenario para este festival de cortos? Porque dentro de nuestra agenda cultural que estamos promocionando el cementerio, creíamos que nos faltaba esa parte audiovisual. Presentamos en enero nuestra agenda cultural, donde había diferentes concursos como de fotografía y pintura, y dijimos, que también podía ser perfecto escenario para poder hacer cine y para poder hacer cortometrajes y poder dar a conocer el cementerio de una forma diferente. Entre las normas que dais, Álvaro, es que han de trasladar estos cortometrajes la sensación de paz y armonía del cementerio. Entonces, yo por desconocimiento te quería preguntar, ¿está a la altura del cementerio de Bilbao? ¿Realmente hay un orgullo de cementerio en esa ciudad? Sí, la verdad que es que tenemos un cementerio que es una maravilla. Para quien no lo conozcan, creo que es una oportunidad de conocer nuestra riqueza patrimonial, incluso cultural y de la historia, el cementerio de Bilbao. Dar un paseo por nuestro cementerio, la verdad que es una maravilla, que incluso nos ha dado para poder escribir un libro tanto de fauna como de flora. Esto quiere decir que es un cementerio muy rico culturalmente, y la verdad que es un espacio rompiendo con el estereotipo de un sitio oscuro, un sitio de miedo. Creo que es todo lo contrario, y invito a la ciudadanía que pase un día por ello y verás cómo van a pensar lo mismo. Y más allá de la biodiversidad, que es importante, pero ¿qué elemento peculiar tiene el cementerio? Pues la verdad que los elementos más peculiares que tenemos es la arquitectura que tiene. Estamos hablando que el cementerio ya tiene más de 100 años, con lo cual han pasado diferentes formas y formatos a la hora de enterrar, diferentes formas y formatos a la hora de ver la despedida de nuestros seres queridos de forma diferente, y todo acompañado de una vegetación y una flora, la verdad que maravillosa. Y luego hay que incluirle también que como ha pasado diferentes momentos de la historia en Bilbao, tenemos diferentes personas que están descansando allí, como pueden ser, por ejemplo, Gabriel Aresti, Pichichi o Doña Palsa. Creo que también es una forma de conocer el cementerio. Conocer Bilbao es conocer el cementerio. ¿Vais a poner algún tipo de limitación a la hora de rodar? Me refiero a localizaciones o a temáticas de los cortometrajes, porque no sé si... Bueno, es un tema sensible, a lo mejor hay personas que no están muy contentas con que pueda salir, a lo mejor, la tumba de su ser querido en un cortometraje, dependiendo de qué tipo de cortometraje. Dentro de las bases está reflejado que nunca puede salir directamente lo que son los nombres de las lápidas o inscripciones relacionadas con datos personales. Lo que son localizaciones, se va a facilitar 3 o 4 localizaciones cada vez que venga un grupo a grabar, las cuales tienen que integrar dentro de su corto, como puede ser la capilla, el atrio o diferentes zonas del cementerio, pero siempre eso, sí, respetando la privacidad y respetando que estamos en un sitio, es un camposanto, como así lo denominamos, con lo cual el respeto tiene que estar siempre prevaleciendo.
hemos hecho diferentes iniciativas, como por ejemplo hace unos meses hicimos una prueba también de orientación, más de 100 personas, las cuales resultó un éxito, con mucho respeto a la zona y realmente la experiencia fue muy buena. ¿Y cuál es el perfil de la gente que se está inscribiendo al festival? ¿Es gente joven que está empezando en el mundo del cine o quiénes son? Pues a día de hoy hicimos la presentación hace 2 días, ya llevamos 10 inscripciones y como al final son datos un poquito, digamos, de momento todavía son privados, creemos que vamos a tener tanto amateurs como profesionales y de todas las edades, porque yo creo que antes para participar en un curso de cortometrajes siempre tenías la idea que necesitabas un equipo profesional, igual un tanto de grabación como de edición o de montaje, y ahora mismo si con un móvil o con pequeña tecnología, por así llamarlo, puedes realizar un corto, puedes realizar verdaderas obras de arte. Con lo cual creemos que va a haber mucha gente. Cuando se escucha el titular cortometrajes en un cementerio, ya sabemos que luego vienen las redes están que arden de reacciones frente a esta medida y tal. ¿Cuál ha sido la repercusión? Y si buscabais incluso una posible polémica, ¿cómo han reaccionado los bilbaínos? Pues realmente no hemos tenido reacciones, o por lo menos no me han llegado reacciones negativas, por lo que te digo. Nuestra agenda cultural llevamos años realizándola, y es que hemos hecho también concursos de fotografía, de pintura, de dibujo, recitales de poesía, recitales de música lírica. Hemos tenido muchos eventos en el cementerio y como siempre hemos respetado y se ha trasladado a la ciudadanía que es un sitio de culto y que todas las actividades que se hacen es para conocer el cementerio con respeto, a día de hoy la verdad que bien, la acogida es muy buena. Pues Álvaro, muchas gracias por asomarte a la ventana y contarnos esta iniciativa. Un abrazo, que vaya muy bien. Otro. Gracias, agur. Rafa, si la semana pasada hablábamos de cortos, pues a otra iniciativa más para promocionar el cortometraje, que no sea por nosotros. La industria del corto, algo se mueve en el corto. Vamos a ir a Venecia. Pepa Blanes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer hablábamos en la ventana del cine con Carlos Marañón sobre el inicio del festival. Hoy es el día de Angelina Jolie. Sí, hoy ha sido el día de Angelina. ¿Con quién te habrás cruzado? Lejos, de lejos, porque ya sabes, Rafa Panadero, que me vetan la entrada en cualquier lugar, ¿no? Venga, sigue, perdona. Pero es que estaba en la rueda de prensa y he escuchado una cosa que decía y ya pienso, esto les va a encantar a Marta y a Rafa Panadero. A ver. Fíjate si estoy imbuida por el espíritu de la ventana. Bueno, pues la verdad es que ella está estupenda en este papel, ojalá esté nominada al Oscar, ella ya tiene uno. Interpreta a María Callas. Sí, en los últimos días de su vida, en un biopic muy poco convencional, donde aparece JFK, aparece un fragmento de Marilyn. Bueno, es muy interesante la película. Y le preguntaban si ella había escuchado ópera, si le gustaba la ópera y qué música se escuchaba en su casa, si estaba influida por los gustos musicales de sus hijos más jóvenes. Y ella decía esto. Well, now they've been listening to a lot of, opera's been in their house for a while, so they're quite used to Maria. And I do hope, if I can say that, I hope that a lot of people, that this film, if anything, brings more people to opera, to explore it and to let it affect them and move them, because it's such a powerful art form and so important. I was more of a punk, and I loved all music, but I probably listened to The Clash more than... ¿Ves? Yo sabía que os iba a gustar, que ha escuchado mucha ópera estos años, que le gustaba mucho escuchar música clásica y en su casa se escuchaba, pero que a ella le solía gustar el punk, cosa que sabemos, conociendo la trayectoria de Angelina Jolie, y que le gusta escuchar a los Clash, y esto en la ventana también nos gusta. Esto suena a un biopic de Joe Strummer para el año que viene. Con Angelina como protagonista estaría muy bien. Exacto. Y la verdad es que ha sido una rueda de prensa interesante en el que han hablado de la palabra diva, de lo que significaba María Callas, de lo que significaba la ópera, en fin, que ha sido una sorpresa, la verdad. Y no se ha cruzado con Brad, que ayer estaba Rafa muy intrigado por esto. Pendiente, por si podía. No, Brad Pitt llegará el sábado por la noche para presentar su película el domingo, o sea que todo en orden en ese caso. Hoy también era el día de Cate Blanchett.
Sí, ella presenta una serie que ha dirigido Alfonso Cuarón, Disclaimer, Observada, es una serie que va a estrenar Apple TV, basada en una novela. Poco se puede decir de ella sin hacer spoiler, porque en cada capítulo hay un giro nuevo de guión. Y fíjate, en la rueda de prensa ha sido mucho más tensa porque le preguntaban, la película puede parecer banal, pero tiene un sentido, y es que en el pasado Festival de Cannes, no sé si os acordáis, ella en la alfombra roja llevó un traje que simulaba o parecían los colores de la bandera palestina. Sí. Entonces, aquí le han preguntado que, dado que en Cannes llevó un outfit muy especial, ¿qué iba a ponerse esta noche? Y ella respondía así. Should we expect something interesting in your outfit tonight or tomorrow? I'm going naked. Thanks a lot. Ha dejado bastante mal al periodista, ha dicho que va a ir desnuda esta noche y ya veremos si hay algún guiño a Palestina. De momento no ha habido muchos en el festival, tengo que decir, y esa ha sido la rueda de prensa de Kate Blanchett, chicos. Bueno, y entre las estrellas españolas, hoy también tenemos una, Úrsula Corberó. Sí, la verdad es que es su primer papel, digamos, en una película de cine de autor, su primera presencia en un festival protagonizando una de las películas de sección oficial, es El Jockey, que es una película del cineasta argentino Luis Ortega, un director bastante joven, es una coproducción entre varios países latinoamericanos, también una coproducción española, y es muy difícil de explicar porque parece que va sobre carreras de caballos, pero no, es una película muy críptica, muy rara, donde hay música y hay baile, y Úrsula Corberó pues también decía que está en transición como actriz. Un actor tiene que saber antes de hacer la película todo sobre el personaje. Y me dijo, bueno, pero es que Abril ya está en ti. Y eso ya lo iremos descubriendo escena por escena, toma tras toma. Así que bueno, fue un poco pues hacer ese ejercicio de liberación con uno mismo y de decir, vale, confío. Confiar, que creo que hoy día es una de las cosas más difíciles para el ser humano, ¿no? Porque está todo como muy... Vamos un poco todos por libre, ¿no? Todos queremos montarnos nuestra propia movida. Bueno, pues... ¿y para esta tarde qué tienes, Pepa? Pues para esta tarde tengo que ver la segunda parte de la serie de Cuarón, porque solo hemos visto los 5 primeros, porque las ponen aquí en 2 partes, y decir que, ya que estamos muy musicales, que la película de Úrsula Corberó acaba con Nino Bravo. A lo grande entonces, en todo lo alto. Patria, claro que sí. A lo grande, a lo grande. Gracias, Pepa. Confiamos en ti, como en Úrsula, para hacer una buena cobertura, y espíritu ventanero ahí. Venga, mañana más. Adiós. Chao. Matías Vallés, mañana nos hablamos por último día ventanero de verano. Efectivamente, habéis puesto a Angelina, Kate y Úrsula, Las mujeres han tomado el mando en el cine. Hombre, lo digo porque como va poca gente al cine, que se sepa, las mujeres ya mandan allí. Un beso, Matías. Un beso fuerte, hasta mañana. Patricia, nosotros seguimos. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.